Me Too, o sea, yo también. Así se llama el movimiento que se transformó en tendencia este año en redes sociales para denunciar casos de acoso sexual. La etiqueta fue una iniciativa de la actriz estadounidense Alyssa Milano. Hace 2 meses, utilizando su cuenta de Twitter, Alyssa sugirió a las víctimas de agresión sexual que dieran a conocer sus historias para así crear conciencia sobre ese fenómeno. Lo hizo después de que reportajes del New York Times y el New Yorker revelaran los abusos contra estrellas de cine cometidos por el productor Harvey Weinstein, cofundador de Miramax y de Weinstein Company. Desde entonces, más de 80 mujeres se animaron a contar sus experiencias, que en algunos casos calificaron lisa y llanamente como violaciones. En esa lista figuran, entre otras, las actrices Mira Sorvino, Rosanna Arquette, Whitney Paltrow, Angelina Jolie, Lea Seydoux y Salma Hayek. Y entre los denunciados aparecieron otros nombres de hombres. Toda esta movilización fue reconocida por la revista Time, que eligió como persona del año, como hace cada fin de año, a todas las mujeres que se animaron a realizar esas denuncias y de esa manera rompieron el silencio que durante décadas protegió este tipo de excesos. Ese es el tema que nos convoca hoy en esta edición de La Mesa, una mesa especial en la que participan María Lorente, periodista, redactora jefe de la agencia France Press para América Latina. Buen día, María. Buen día. Bienvenida de nuevo. Gracias. Ana Laura Pérez, periodista, gerente de producto digital en el diario El País. ¿Qué tal, Ana Laura? Buen día. Rafael Mandresi, nuestro corresponsal en París, por estos días en Montevideo. Hola, buenos días. Y Mauricio Raufetti, a quien ya escucharon. ¿Cómo anda? Buen día. También nos participa, también nos acompaña, pero participando a distancia, Karina Chocano. Está en Los Ángeles, Estados Unidos. Ella es periodista colaboradora del New York Times. Karina, ¿nos escuchas bien? Sí, muy bien. Y gracias por madrugar tanto. Sí, Ahí se entrecortó un poquito la comunicación. ¿Me oyes bien ahora? Ahora te escuchamos, sí. Vamos a ver si podemos seguir de esa manera. Creo que sí, si no pasamos al teléfono, pero vamos ya a plantear algunas preguntas muy en general, ¿no? Hay un antes y un después de esta campaña. ¿Qué ha pasado en otros ámbitos laborales y en otros países? Bueno, de eso es que les propongo charlar, discutir en la próxima hora. Y empiezo contigo justamente, Karina. Contanos qué ha pasado en estos meses. ¿Cómo situarías el tamaño, el volumen de este fenómeno de denuncia? Pues creo que ha sido un fenómeno enorme, la verdad. Yo creo que el shock inicial de los artículos que salieron en el New York Times y el New Yorker han crecido de una forma inesperada. Por ejemplo, ¿qué destacas en ese sentido? Bueno, que empezó con un poco el testimonio de algunas actrices y cada día crecía más y luego se extendió a empleadas de la misma compañía, luego siguió empezó como se circuló una lista sobre que tenía nombres de varios hombres en los medios, que la gente se estaba pasando y estaban añadiendo nombres. Luego de ahí pues pasó al periodismo, pasó a la política. Últimamente ha salido un reportaje sobre el acoso en las plantas Ford, o sea que también a un nivel obrero, un poco que ya ha pasado a todos los ámbitos. Uh-huh. Y caló efectivamente en la sociedad. La gente, el estadounidense común y corriente, ¿ha estado pendiente de este tema? Mira, yo creo que sí, yo vivo en Los Ángeles, o sea que en mi ambiente sí, de todas maneras sí, pero yo creo que también por los medios sociales es un tema que sí, que está totalmente, es algo que estamos oyendo todos los días. Pero, por ejemplo, ¿qué espacio ha ocupado en los medios masivos, en la televisión, por ejemplo, en Estados Unidos? Pues ha ocupado muchísimo espacio. Por ejemplo, una de las personas que
que perdió el trabajo fue Matt Lauer, que era el principal del programa de la mañana de NBC, o sea, una persona que tenía una imagen como muy familiar, muy benévola, y es una persona que creo que el shock de esa persona haber salido de su trabajo fue bastante fuerte. Uh-huh. Vengamos acá a la mesa, o mejor dicho, con los integrantes de la mesa que están acá, veamos otras derivaciones. Rafael, por ejemplo, tú que venís de Francia, allí, ¿cómo repercutió esto? Bueno, repercutió de manera muy fuerte, incluso con un hashtag particular que no nació en Francia, sino en Estados Unidos, pero de una periodista francesa, a los pocos días de haberse publicado en el New York Times, las publicaciones del 5 de octubre, si recuerdo bien, y esto es del 13, con un hashtag un poquito más agresivo que el Me Too, es el Balance ton porc, es decir, buchonea a tu cerdo. Llamando a la denuncia. Esa es la traducción textual. Esa sería la traducción más o menos textual, que implica de manera muy expresa con el primer tuit que se lanzó haciendo el pedido de nombrar específicamente a la persona. Y después de allí se produjo también una suerte como de estallido, y fue en los últimos 2 meses y medio objeto de columnas periodísticas, de editoriales de radio, televisión, prensa escrita, de tapas, de diarios, Macron de informes. Macron dijo hace poquito hasta que llegó, y sí, inevitablemente en algún momento el muchacho tenía que salir a decir algo, porque si no, no puede vivir. Y estamos aludiendo al presidente de Francia, porque además cada vez que sale y la cosa le sale bien, es un muchacho con suerte, y por supuesto anunció como su gran tema, o uno de los grandes temas a abordar, la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres. Nada de oportunismo, ¿no? ¿Cómo? Nada de oportunismo político. Nunca. Y bueno. Y además está preparando una ley contra el acoso callejero. Sí. Eso ya venía de antes. Es decir, en realidad, en el caso de Macron se subió al carro, pero ya con algún antecedente, porque en su gobierno nombró en el primer gabinete, ya en el gabinete incluso antes de las legislativas, es decir, en el mes de mayo, una ministra encargada de la condición, no es un estreno absoluto en el caso de Francia, pero una ministra muy activa y con mucha visibilidad en los medios, encargada de la igualdad entre hombres y mujeres, y que había ya, puesto sobre la mesa una serie de iniciativas. Y ahora eso se acelera con, por ejemplo, esta idea de una ley contra el acoso callejero, entre otras medidas. Es decir, que en el caso de Francia fue también un fenómeno extraordinariamente visible. Es el único adjetivo que yo me animo a ponerle al asunto. Después, sobre la profundidad, las consecuencias... ¿Y en Europa en general? Otra historia. Por ejemplo, la semana pasada veía una nota en El País de España a propósito de una movilización de estudiantes mujeres en la Universidad Complutense de Madrid para denunciar en ese caso situaciones de acoso de profesores contra chicas estudiantes, ¿no? De una manera u otra, por lo menos en Europa Occidental, ha tenido expresiones más o menos análogas. No las puedo calibrar en cuanto a la intensidad en cada uno de los casos, pero sí, digamos, el asunto ha estado presente más o menos en términos análogos. En España estuvo todo el tema de la manada, que fue el episodio de violación de una mujer que denunció durante los Sanfermines, y todo el juicio fue muy seguido durante el tema, y hubo columnas y se habló mucho de ese tema a partir de eso, porque además durante el juicio se hacían, los integrantes de la manada contrataron un detective privado que la siguió, y parte de la argumentación del juicio era que ella estaba demasiado contenta para haber sido víctima de un abuso sexual. Es que este movimiento Me Too no viene solo, ¿no? Ya es como pasó con el movimiento de los indignados, se empieza a gestar ya con el movimiento Ni Una Menos de América Latina, con la manifestación masiva de enero del año pasado en Washington de las mujeres. Entonces es como todo movimiento se va gestando y de repente cuaja en un momento determinado. Yo por ahora tengo primero un detalle que no es nada menor. La persona del año para Time el año pasado fue Donald Trump, un misógino consuetudinario que ganó en Estados Unidos a pesar
de que en algún momento lo vimos tambalear cuando era candidato por sus comentarios, no sobre, sino contra las mujeres, porque no se puede decir otra cosa. Eso como primer detalle. Segundo, yo adhiero a la expresión de Rafael de decir que esto es una campaña muy visible. Creo que es muy temprano todavía para ver si efectivamente va a tener consecuencias reales, porque una de las cosas que tenemos, a la cual tenemos tendencia hoy en día es a magnificar el efecto de las campañas o de los movimientos que se generan en redes sociales. Ojalá que la visibilidad que le ha dado a este fenómeno del abuso esta campaña se traduzca después en acciones educativas efectivas, porque en el fondo hasta el momento lo que estamos viendo es experiencias de campañas vehiculizadas a través de las redes sociales que terminan produciendo efectos contrarios a los buscados, ¿no? Sí. Yo no sé en este caso cómo será, pero por el momento eso, por ejemplo, la validez que tiene es de haber puesto, por ejemplo, la primavera árabe, ¿no? Sí. ¿No? Para mí la validez que tiene esta campaña hasta el momento, por lo menos, es el de haber puesto en Occidente el fenómeno sobre la mesa, y fuera de Occidente el intentar tal vez generar conciencia a nivel de algunos sectores. Yo si veo el panorama mundial, después hablaremos con más detalle, pero si veo el panorama y además hacer complicado. Ver que lo que muchas mujeres pensábamos que era normal no era normal, y eso me parece que es el debate principal de todo este movimiento Me Too. ¿Cómo es y eso también, de que pensaran que era normal? No, claro, no por podía ejemplo, ser normal. Claro, muchas mujeres, por ejemplo, después que sale todo esto, empezamos a hablar entre nosotras y todas teníamos cuentos, sobre todo además ocurría cuando éramos más jóvenes, con hombres generalmente poderosos, jefes, etcétera. ¿Y por qué no lo habíamos contado antes? ¿Por qué no lo habíamos hablado? ¿Por qué no lo habíamos denunciado? Porque pensábamos que era parte del sistema. Y además habíamos aprendido a defendernos frente a eso. Entonces eso es lo que es terrible también. Yo lo que, justamente hablando de si permea o no permea, y yo lo que no me gustaría pensar que sí, pero no tengo claro todavía es si, porque cuando se habla de estas cosas se habla siempre del caso patológico, del extremo. Siempre tendemos a pensar que el problema es Weinstein porque llegó a un extremo que realmente es como muy hasta cinematográfico. El problema es que los Weinstein existen porque en general hay una serie de conductas anteriores y previas que están permitidas y validadas en la sociedad y que nosotras mismas, las mujeres, entendimos durante mucho tiempo que eran parte del asunto. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vos cuando eras adolescente ibas a bailar la primera vez, tu mamá te entrenaba sobre cómo responder a que te tocaran la cola de manera sistemática y permanente. Nadie entrenaba a los adolescentes a no hacer eso. Te entrenaban a ti a manejar esa situación, a tolerarla, a darle un cachetazo. Y ahí empieza, o incluso antes. Claro, yo creo que la sorpresa de este movimiento ha sido no el que esté ocurriendo, ¿sabes? O sea, no es el que esta gente haya hecho lo que ha hecho, aunque en algunos casos extremos sí es sorprendente, ¿no? Pero lo que es sorprendente es que se haya aceptado de forma más o menos abierta esta situación. O sea, eso es lo que tiene de nuevo, porque no sé cómo será en América Latina. Yo solo he trabajado en Estados Unidos, pero aquí la gente sabe que claro, en teoría te pasa una cosa de estas y la reportas, pero en práctica nadie lo hace porque no te sirve de nada. O sea, lo único que pasa es que realmente la repercusión es sobre una, ¿no? Te etiquetan como problemática, incluso. Claro. Y luego, y si cuando la gente, por ejemplo, pone juicio o algo así, o sea, realmente lo que pensamos aquí es, pues no volverás a trabajar, no te volverán a contratar. Sí, además te amenazan con eso, claro. Eso la gente se mantiene callada. Sí, de hecho, una de las cosas que llamó muchísimo la atención fue esto de que surgió años después. Muchas de las denuncias surgieron años después, ¿no? Y en algunos casos son denuncias que vienen de gente que en definitiva tienen una presencia en los medios muy importante, ¿no? Tal vez a mí, por ejemplo, me ha tocado periodísticamente
conversar con personas que han sido víctimas de distintos tipos de abusos, y muchas veces existe ese temor a salir, que a mí por lo menos me cuesta bastante extrapolarlo a situaciones como la de Angelina Jolie, por ejemplo, que es sumamente extrovertida, por poner un ejemplo de todos los nombres que han estado sobre la mesa o que están en la tapa de Time. Realmente las marcas que deja el abuso sobre las personas, cualquier tipo de abuso, el abuso sexual en particular sobre las personas, es tremendo. Basta conversar con algunas de las personas que han sido víctimas para darse cuenta. La pregunta que yo me hago, ya que somos todos periodistas, pero bueno, dejemos esa pregunta sobre la mesa, es ¿por qué estas personas con este nivel de presencia en los medios recién aparecen ahora? Tal vez este movimiento, si tiene una cosa positiva o otra cosa positiva, es que de alguna manera le dio cierta sensación de amparo en lo colectivo para salir a hablar. Capaz que acá podemos volver a Karina para preguntarle a propósito de las dos investigaciones que disparan toda esta movida, ¿no? La del New York Times y la del New Yorker. ¿Cómo se explican ellas en sí mismas? ¿Por qué salieron ahora, o mejor dicho, en su momento, ahora este año? Pues bueno, primero que han sido el resultado de unas investigaciones que han durado muchísimos años y que no son los primeros intentos para investigar a Weinstein. O sea, han habido muchos periodistas que lo han intentado, y él ha tenido una maquinaria de intimidación para espías. Ya habíamos visto, hasta tenía agentes del Mossad trabajando para él, para no dejar salir a la luz estas historias. Entonces, en realidad, él ha sido muy consciente de tener que mantener estas cosas escondidas, ¿no? Y claro, recién al salir estas historias y al añadirse más gente, especialmente gente de alta visibilidad y con mucha influencia, eso ha dado esa sensación de amparo para que la gente pueda salir. Uh-huh. Pero yo creo que el intento para la gente ha estado intentando sacar a la luz estas historias hace muchos años. Sí, quizás valga la pena remarcar algo que para algunos de los participantes de esta mesa es obvio. El denunciado en esas investigaciones del New York Times y el New Yorker ha sido un peso muy pesado en la industria cinematográfica, ¿no? No es ir contra un periodista, un conductor de televisión, un gerente de una compañía. Y acá se apuntó bien arriba, ¿no? Un pez bien gordo. Y había toda una mafia atrás. Y que a su vez coordinaba una especie de mafia. Exactamente, había toda una maquinaria de asistentes, secretarias, hombres y mujeres que estaban atrás de todo esto. Eso es lo terrible también, que estos peces gordos, depredadores, tienen atrás toda una maquinaria instalada durante años que permite y alienta eso. No es menor quién es uno de los periodistas que escribió esas notas. Es Ronan Farrow, que es hijo de Mia Farrow y hermano de una de las denunciantes que acusa a Woody Allen de haberla abusado durante gran parte de su infancia, y Ronan apoya a su hermana, ha escrito cartas sobre el tema, y además es un hijo de Hollywood, es alguien que se crió en esa maquinaria. Entonces tampoco es menor quién se anima a investigar y a producir una nota sobre eso. Rafael. Y sabemos también que lo había intentado primero, creo que en NBC, y que no le dejaron salir con esta historia. Claro. Sí, sí, efectivamente, el señor Weinstein era, y tal vez siga siéndolo en cierta medida, un señor muy poderoso desde todo punto de vista, por sus redes de relaciones, por la estructura en la que estaba apoyado, por supuesto el dinero y por toda una serie de otras cosas, con lo cual, pero no es el primer caso. Recuerden a Dominique Strauss-Kahn, presidente del Fondo Monetario Internacional, que terminó enjuiciado en Estados Unidos a raíz de un, no sé si intento, por lo menos una denuncia de abuso también. Es decir, sí, pero no es lo mismo. Permitime el matiz, ¿no? Sí. Esto que voy a decir puede sonar odioso, pero ubiquemos cada caso en su contexto. Dominique Strauss-Kahn queda denunciado por un acoso sexual a una empleada de un hotel, ¿no? Sí. A una camarera de un hotel, a una limpiadora de un hotel. Inmigrante, además. Sí. Después se conoció su historia, se conoció la historia de Dominique Strauss-Kahn, pero la cosa arranca por allí. Sí. Acá estamos hablando de acoso sexual a
estrellas, verdaderamente figuras muy destacadas de la industria cinematográfica. Claro, lo que pasa es que el acoso en muchos casos cuando empieza, no eran todavía estrellas. Empieza cuando no son estrellas. Pero siempre es acoso, siempre, ¿no? siempre es acoso, porque lo que vemos después de todas estas revelaciones, que aparecen todas estas intentos de diferenciar distintos tipos de acoso, cuando se trata de una celebridad, cuando se trata de alguien como una camarera, como decís, o cuando es un acoso, por ejemplo, callejero, cuando es un intento de violación. O sea, es verdad que estamos hablando, estamos hablando de acoso, de algo que no se hablaba antes. Sí. Tú decías de Dominique Strauss-Kahn, también está el caso de Polanski años atrás. O sea, hace muchos años que imaginemos lo que sería 50, 60 años atrás. Volvemos a lo mismo. Lo bueno es que se habla. Lo que tenemos que preguntarnos es qué va a pasar después, qué pasa a partir de ahora, qué pasa con... De eso me gustaría que charláramos. De todos modos, es un hecho que esta campaña, la de Me Too, le ha dado fuerza también a esas otras denunciantes, a las que quizás la tenían mucho más difícil, ¿no? Por ejemplo, la empleada de un hotel, por ejemplo, alguien que integra el servicio doméstico de una casa, de una familia, ¿no? Sí, esa es una de las pero no es para esta vuelta, probablemente es una de las reservas que tengo. Si yo no creo que todo sea positivo en este asunto, y por ahí va uno de mis reticencias, pero quería volver un segundo sobre lo que decía Mauricio hace un rato, sobre el tema del impacto del abuso y de lo tardío que son las denuncias. Todas las denuncias de pedofilia dentro de la Iglesia Católica salen 15, 20 años, 30 años después, por razones análogas, y ahí no estamos hablando de mujeres solamente, ni siquiera principalmente, sino de niños. Es decir, que allí, y justamente que llegan a los 20, 30, 40 años y recién en ese momento empiezan a hablar. Es decir, que ahí hay un fenómeno importante justamente de elasticidad en los tiempos. Por eso yo no creo que haya un antes y un después. No creo que esto sea un rayo en el cielo sereno, esto viene de décadas, y yo creo que conviene hacer un zoom hacia atrás y ver cómo este fenómeno, que para mí se va a pinchar. Personalmente pienso que no va a tener va a generar algún efecto, pero no de la magnitud de lo que estamos viendo ahora, como si fuera una proporcionalidad entre la visibilidad del asunto y las consecuencias que va a tener. Yo no lo creo, porque son procesos mucho más lentos. La historia no tiene hipo. Es decir, son cosas que se pueden rastrear en algunas de sus afluentes más profundos, en los años 60 incluso. Es decir, hay que vincularlo con distintas oleadas, movimientos feministas, con las adopciones legales de métodos anticonceptivos, que parece que fueran las cosas más naturales del mundo. Tienen 40 años de existencia legal, ese tipo de cosas. Toda una serie de fenómenos que redistribuyen algunos elementos de poder político.